Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Claudia Templos. Soy nutrióloga y formo parte del equipo de Gastromedics. Quiero platicarte previamente que tenemos el servicio como tal de gastroenterología para adultos, para niños y el área de nutrición. Por otro lado, quiero comentarte que el día de hoy vamos a hablar sobre aspectos importantes relacionados a la nutrición en personas que padecen de síndrome de intestino irritable. Entonces, para esto quiero comenzar invitándote pues a que vayas por agua, por un té o por alguna bebida para que puedas acompañarla en esta transmisión y te mantengas hidratado o hidratada, porque justamente pues muchos malestares digestivos provienen también de una inadecuada hidratación. Y por otro lado te quiero dar un dato crudo, así que si tú eres una persona que está en una edad laboral o incluso si eres una mujer joven o si te la vives en constante estrés, bueno, quiero invitarte a que te quedes a ver este video, a este en vivo, porque vamos a hablar sobre los aspectos de la nutrición que impactan en el síndrome de intestino irritable. Por otro lado, si queremos, vamos a recordar un poco de los anteriores videos que vivimos con los gastroenterólogos, tanto para adultos como para niños, donde nos hablaron de los criterios para diagnosticar el síndrome de intestino irritable. Y bueno, existe un criterio que se llama criterio Roma. Al final, pues, tiene que ver con que si tú tienes por lo menos una vez a la semana pues los síntomas, por ejemplo, de hinchazón o dolor abdominal y se acompaña, por ejemplo, de ciertas deposiciones o textura de tus heces, bueno, pues el diagnóstico va a permitir que tengas un tratamiento adecuado. Entonces, es muy importante poder tener un adecuado tratamiento, una adecuada, pues sí, un adecuado diagnóstico, porque también el síndrome de intestino irritable se puede confundir incluso hasta con una alergia y algunas personas pueden llegar a consulta frecuentemente diciendo que tienen alguna alergia al gluten o tienen alergia a la leche, ¿no? Cuando realmente a la lactosa, a los lácteos. Pero justamente es muy importante diferenciar el diagnóstico y es por ello que deben acudir con un gastroenterólogo, ¿vale? Y bueno, para iniciar quiero platicarles sobre una búsqueda rápida que realicé este día con la finalidad de ver cómo es que las personas están buscando el corregir los síntomas que tienen relacionados al síndrome de intestino irritable. Y esta búsqueda me arrojó resultados tales como: aumenta tu consumo de sábila, de linaza, de zanahoria, de manzana, té de manzanilla, cubrir incluso tu abdomen de vinagre de manzana o también de aceite de ricino. Pero bueno, vamos, este tipo de recomendaciones van relacionadas pues nada más y enfocadas a un solo alimento. Es decir, le echan la responsabilidad a un solo alimento. Sin embargo, la alimentación pues debe ser corregida en este tipo de padecimientos. Entonces, es muy importante evitar caer en la desinformación o evitar caer en estas malas prácticas de incluso satanizar ciertos alimentos cuando el tratamiento nutricional no se trata de esto. Y la finalidad también es evitar cualquier déficit nutricional, que más adelante vamos a ir abordando relacionado a este punto importante. Entonces, bueno, como parte del resumen, vamos a decir que evidentemente necesitas acudir primero con un gastroenterólogo para que puedas tener un diagnóstico oportuno, porque el síndrome de intestino irritable se relaciona con otros padecimientos, incluso con gastritis, con reflujo gastroesofágico. Y bueno, sin más preámbulo, te quiero hacer unas preguntas y vamos a interactuar un poquito. Sí se habla mucho de, pues ¿qué debo comer para poder disminuir mis síntomas? Pero más bien aquí la pregunta va en
¿qué estás haciendo para mejorar tu calidad de vida? Entonces, aquí voy con un punto importante. ¿Cuánta agua llevas tomado el día de hoy? Quiero que alguien de ustedes me conteste, si alguien me está viendo. Bueno, si no me contestan, está bien, no pasa nada. Pero justamente quiero que hagas ese análisis de la realidad. ¿Cuánta agua llevas el día de hoy? ¿Por qué? Porque justamente tenemos un transportador en el intestino que nos ayuda a, bueno, que depende del agua para poder funcionar adecuadamente. Entonces, si tú no te hidratas bien, bueno, pues entonces ve analizando si padeces de este síndrome de intestino irritable, derivado pues de una mala práctica incluso de tu hidratación. Vamos a empezar desde ese punto. Ahora, ¿en qué consiste tu alimentación? Haz un análisis de tu alimentación, frecuentemente qué tipo de alimentos, pues miren, ya veo aquí unas respuestas de 1,5 litros, 1 litro, pero aquí les voy a compartir una medida importante relacionada a tu hidratación. Básicamente puedes tomar en cuenta esta fórmula que multiplica 35 por tus kilogramos de peso. Y entonces ese es el resultado de los requerimientos de agua que necesitas. Si llevas 1 litro, 1,5 litros y ya son las 8 de la noche, entonces probablemente estás consumiendo muy poca cantidad de agua. Bueno, también tiene que ver el factor del clima, incluso que pues ahorita con la contingencia pues no hay tanto movimiento, pero sí es importante que aumentes tu ingesta de agua. Entonces, haciendo ese análisis, vamos a ver que justamente puedes hacer algunos cambios con tu alimentación. Por otro lado, ¿en qué consiste tu alimentación diaria? No es lo mismo comer nada más frutas, verduras o tratar de comer sano, o realmente basar tu alimentación pues en una alimentación rica en carnes o en embutidos, porque evidentemente pues se ha encontrado en estudios que al final este tipo de alimentación viene a alterar la microbiota intestinal. Entonces, si has escuchado en algún punto que la microbiota intestinal también interviene en ciertos mecanismos de tu organismo, bueno, es importante que la consideres y la tomes en cuenta. Entonces, pues vamos, si queremos favorecer a nuestra microbiota intestinal, debemos cambiar nuestra alimentación, pero a una alimentación correcta. Debe ser variada, equilibrada, y tienes por supuesto que incluir muchos grupos de alimentos. Es por eso que no siempre se debe estar a favor de dietas libres de gluten, dietas libres de lácteos, porque no siempre se trata de limitarte a consumir cierto tipo de alimentos, y aparte pues puedes desencadenar algún déficit nutricional, como ya lo mencioné al inicio. Por otro lado, quiero que te preguntes si estás realizando la suficiente actividad física durante el día, porque de no ser así, no es por una cuestión estética, por lo cual menciono que la actividad física o el hacer ejercicio es importante, sino lo estoy mencionando que el aumento de masa muscular también va a tener un eje de comunicación entre el intestino y entre el músculo. Entonces, si tú haces si tú realizas actividad física o ejercicio con regularidad, vas a poder favorecer también a tu microbiota intestinal. Lo mismo que el eje intestino-cerebro se va a ver favorecido de acuerdo a tu alimentación y justamente a la actividad física. Entonces, pregúntate si realmente estás haciendo ejercicio o no. Y si no lo estás haciendo, no hay impedimentos para hacerlo. Todos los grupos de población debemos incluir la actividad física o el ejercicio como una forma de vida, ya no como algo estético. No debemos pensar en que este tipo de actividades nos van a traer nada más unas ventajas estéticas, ¿vale? Y ya por otro lado, ahora sí, vamos a empezar a abordar un poco lo que es la parte del tratamiento nutricional en el síndrome de intestino irritable.
Me comentan aquí que si cuenta el café y el jugo de naranja como, me imagino que es relacionado a la hidratación, pues son líquidos, pero al final aquí hay un punto importante. Primero, para el tratamiento del síndrome de intestino irritable debemos identificar qué alimentos nos están ocasionando esta distensión abdominal, hinchazón o dolor abdominal. Y por otro lado, es importante también empezar a limitar, por ejemplo, el consumo de café, el consumo de alcohol. Y una vez que ya hicimos esto, y si aún no hay cambios, esta es la primera fase relacionada al tratamiento del síndrome de intestino irritable. Bueno, si no vemos cambios con esto, entonces vamos a acudir con un especialista en nutrición que nos debe orientar para poder llevar una dieta baja en FODMAPs. Vamos a empezar a hablar sobre este tema y este punto es muy importante, pero es importante comprender que si primero no iniciamos con limitar estos alimentos o ingredientes irritantes de la alimentación, no podemos continuar con esta segunda fase de las correcciones en la alimentación. Entonces, bueno, ¿en qué consiste una dieta baja en FODMAPs? Básicamente, una dieta baja en FODMAPs va a hacer que tú evites tener distensión abdominal, va a evitar que tengas gases, porque este es uno de los principales síntomas del síndrome de intestino irritable. Entonces, vamos a evitar que tengas este tipo de alteraciones a nivel intestinal. Y lo siguiente es que FODMAPs, bueno, pues cada sigla significa que son alimentos bajos que limitan, la producción de gases. Entonces están conformados por alimentos bajos en alimentos fermentables. Aquí incluimos, como así por orden de sus siglas, como son los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y los polioles. Entonces me preguntarán, bueno, pues entonces, ¿qué es eso, no? Esto como tal es la unión de cadenas de hidratos de carbono, pero aterrizándolo a la alimentación te voy a explicar en qué consiste cada paso, ¿sale? En la parte de los oligosacáridos vamos a encontrar a lo que son algunas verduras y algunas legumbres. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellas que nos van a fomentar una distensión abdominal y un dolor abdominal? Bueno, pues van a ser el brócoli, la coliflor, el espárrago, incluso el ajo, la cebolla. Estos alimentos van a hacer que haya mayor distensión abdominal. Por otro lado, los frijoles, las alubias, las lentejas, las habas también van a hacer que tengas una distensión abdominal. Y por otro lado, los disacáridos, que al final pues están conformados como tal por los lácteos. Entonces, ¿cómo podemos sustituir a los lácteos? Bueno, pues podemos empezar a usar las lechadas vegetales, por ejemplo, que al final pues no tienen un alto contenido de calcio, obviamente, pero de forma, de una forma breve, podemos utilizarlas como una buena herramienta en sustitución de los lácteos. Pero ojo, no tienen el mismo contenido nutrimental. Muy importante, debemos evitar las dietas libres si no las necesitamos, ¿vale? Por otro lado tenemos a los monosacáridos, que están conformados por la fructosa. Es decir, vamos a limitar cierto tipo de consumo de frutas, como tal la pera, la manzana, y específicamente aquellas frutas que están muy maduras. Entonces, por ejemplo, un plátano maduro no está indicado para consumirlo, pero cuando es un plátano que no está maduro, sí lo podemos consumir en este tipo de dieta baja en FODMAPs. Y por otro lado, los polioles, todo lo que termine en ol, malitol, xilitol, todos estos edulcorantes al final van a venir a causar pues síntomas del síndrome de intestino irritable. Ahora, punto importante en esta dieta, no debemos seguirla por más de 6 semanas. El tratamiento por lo menos debe durar de 1 a 8 semanas, pero ojo, esta dieta no debe ser seguida por más de
6 semanas, por lo menos. ¿Por qué? Porque viene a alterar la composición de la microbiota intestinal y al final, como ya lo dijimos, la microbiota intestinal se ve beneficiada de los alimentos. Entonces, si empezamos a limitar el consumo de cierto tipo de alimentos, pues obviamente vamos a generar un desequilibrio en el intestino. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Ahora, ¿qué otras cosas podemos utilizar? Sí podemos utilizar algunas especias como la albahaca, el tomillo, el perejil incluso, pero obviamente también debemos verificar qué alimentos sí estamos tolerando o qué alimentos no, ¿no? Entonces, punto importante para seguir este tipo de dieta, en resumen, es que no debe ser usada por más de 6 semanas. El tratamiento puede durar de 1 hasta 8 semanas, sí, pero es importante llevar un adecuado monitoreo. Me preguntan aquí si los niños pueden hacer la dieta sin FODMAPs. De hecho, sí se podría, y de hecho lo que se debe tomar en cuenta es que no debe ser con un uso prolongado, ¿vale? Ese es un punto importante. Se ven beneficiados los niños, por supuesto, igual los papás pueden verse beneficiados con este tipo de dieta, pero repito, no debe ser usada o llevada por un uso prolongado, ¿vale? Y bueno, hasta este punto no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Les quiero contar que me preguntan mucho sobre, nutrióloga, ¿qué probióticos me puedo tomar para poder mejorar mi microbiota intestinal? ¿O qué suplemento me recomienda para poder tener una mejor digestión? Pero entonces regresamos a lo mismo, vamos a hacer un análisis de nuestra dieta. Vamos a ver si sería útil consumir algún probiótico, porque es muy importante que como profesionales conozcamos el tipo de cepa que estamos, considerando como parte del tratamiento. No siempre se debe usar, o sea, se debe hacer un uso indiscriminado del uso de suplementos como los probióticos, ¿no? Hay algunos productos que están en el mercado, y que tienen justamente probióticos. Sin embargo, algunos productos no se ven bien beneficiados porque tienen un alto contenido de azúcar. Entonces, si se acuerdan, un alto consumo de azúcar pues también puede predisponer a distensión abdominal. ¿Por qué tengo reflujo cuando hago algún esfuerzo físico? Evidentemente necesitas visitar a un gastroenterólogo para poder llevar un tratamiento adecuado, porque les digo, el síndrome de intestino irritable también puede estar relacionado con otro tipo de padecimientos. Entonces es importante que se haga el diagnóstico diferencial, ¿vale? Y bueno, por mi parte, hemos, creo que, concluido muy bien esta parte del tratamiento nutricional, y hacer énfasis en que deben hacer actividad física. Por supuesto, deben alimentarse de una forma correcta. Si quieren hacer la dieta baja en FODMAPs, es necesario que la hagan con un buen acompañamiento, porque no se hace nada más porque pues tengo síndrome de intestino irritable y entonces, o igual y tengo, y entonces puede ser que me ayude. No, hay que hay que seguir diferentes pasos, pero bueno, ya les hablé de las fases generales. En sí se compone de 2 fases este tratamiento nutricional, pero hagan ese análisis de su dieta, ¿vale? Muchas gracias por su compañía. Les invitamos a visitar las páginas de Gastromedics, las redes sociales, tanto Instagram, la página web, incluso pues Facebook. Darle like a estas publicaciones y ayudarnos a compartir, porque pues de esta forma sabremos que les están gustando estos temas y seguiremos desarrollando más temas de interés. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden también escribirnos de forma privada y le daremos seguimiento a tus dudas o comentarios. Muchas gracias por permanecer en este en vivo. Nos vemos pronto y gracias.